Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín y hoy vamos a tener un programa dedicado al desarrollo de nuestro país. Pero para que haya desarrollo es necesario una serie de herramientas para descubrir dónde hay que fortalecer más a las comunidades. El desarrollo, lamentablemente, muchas veces no es igual en todas las regiones. Hay algunos lugares en donde hay más carencias que en otros. Y para poder descubrir estas diferencias, existe una organización internacional que se llama el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en nuestro país hace una labor enorme en muchos campos. Pero hay una herramienta que ellos tienen que se llama el Atlas del Desarrollo Humano, que fue presentado recientemente. Y hoy una especialista en estadística del PNUD nos va a hablar acerca de esta herramienta. Bienvenida, Paola Omodeo. Muchísimas gracias por la invitación, don Eric. De verdad es un placer estar por acá contándoles acerca de esta herramienta que hicimos un lanzamiento reciente, en una actualización. Ya venimos trabajando en esta herramienta por varios años, pero con información muy importante para todos y todas los costarricenses. Voy a hablar en un contexto un poquito más amplio, más general, para que quienes nos ven entiendan un poco sobre el trabajo que desarrolla el PNUD. Ustedes son una agencia internacional que ofrece soporte o apoyo a los gobiernos de los distintos países, sobre todo para que se pongan en acción programas que velan por el desarrollo sostenible con miras a la Agenda 2030. Exactamente. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es una agencia del sistema de las Naciones Unidas que lo que promueve es acompañar básicamente a los países en la generación de políticas, en la generación de capacidades, instalación de capacidades sobre todo, con el fin de promover el bienestar de las personas en un par de áreas claves como son toda la parte como de pobreza y toda la parte de medio ambiente. Entonces, en el marco de todo esto es que ya de por sí a nivel global existe una necesidad de visibilizar el desarrollo humano de las personas y desde hace tiempo venimos enfocándolo ya a lo que es el desarrollo de los cantones de nuestro país. Bueno, pero sí que hay dentro de esos objetivos muchas variables, porque con el PNUD hemos venido pues dándole cobertura a informaciones generadas por ustedes relacionadas, por ejemplo, con la mujer, con las oportunidades que tiene la mujer, no solo en el ámbito político, sino en toda índole social, pero también hemos trabajado programas de medio ambiente. El PNUD está apoyando a organizaciones públicas y privadas, ayudándoles a tomar decisiones de por dónde irse para que el desarrollo realmente se pueda gestionar. Bueno, hay una herramienta que ustedes presentaron recientemente que se llama el Atlas del Desarrollo Humano, que tiene, no sé, cuántas, ¿cómo podríamos decir? Cuántas estadísticas. Es una estadística índices de qué es lo que está pasando. Vamos a ver, desbarajemos un poco para ver de qué se trata esto del Atlas. ¿Qué es el Atlas? Ok, el Atlas es una herramienta que busca brindar datos para la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que es una herramienta que busca dar datos a diferentes sectores académico, de investigación, a los gobiernos locales, al gobierno en general, y no solo eso, digamos, a toda población, a toda persona que sea parte de este país, darle datos para que pueda fundamentar sus decisiones, ¿verdad? Entonces, en el marco del Atlas tenemos 5 índices diferentes. Hay uno que es el más conocido, que es el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Hay otro que es el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, que básicamente lo que busca es
ver si esos niveles de desarrollo humano que se encuentran en el cantón se distribuyen por igual en todas las personas que viven en él, ¿verdad? Tenemos 2 índices de género porque, como lo mencionaba, el tema de género es muy importante para nosotros, es transversal, ¿verdad? A prácticamente todo lo que hacemos, incluso a nuestros proyectos de ambiente, ¿verdad? Uno que mide ese desarrollo humano en hombres y mujeres y qué tanto difiere si yo soy hombre o mujer, ¿verdad? Mi capacidad de tener logros en desarrollo humano. Hay otro que mide la desigualdad de género y que básicamente lo que trata es de explicar en otras áreas diferentes cuánta pérdida de desarrollo hay por existir una desigualdad de género, ¿verdad? Y por último tenemos otro que ese lo construimos con una alianza que hicimos con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, que es el SINIRUBE, que es el índice de pobreza multidimensional, que ese índice lo que hace es evaluar cada uno de los hogares del país en temas de vivienda, internet, de educación, salud y protección social. Y nos define entonces cuáles son los cantones que tienen una vulnerabilidad mayor en temas de pobreza multidimensional que no responde a lo que conocemos como pobreza económica solamente, ¿verdad? Me llama la atención algo que usted acaba de mencionar del internet. Hace unos años era si tenía teles y cuántos televisores tenía. Hoy en día es la capacidad de las personas a poder accesar el internet. Me imagino que el número de celulares también de pronto en una casa podría ser un valor interesante para descubrir esta estadística. Y también pienso que de pronto se llama Atlas porque es como una especie de mapeo de toda la situación que se da en estos índices en el país completo. Claro, es que es una herramienta que inicialmente, ¿verdad? Se pensaba como sacar una fotografía del país, ¿verdad? Porque Costa Rica tradicionalmente ha ocupado posiciones muy beneficiosas a nivel mundial en el informe sobre desarrollo humano global. Sin embargo, ¿verdad? Esto nace en el año 2007, donde empezamos a preguntarnos si realmente ese desarrollo humano tan alto que se veía a nivel global se traducía a los cantones del país, si realmente todos y todas estábamos experimentando esos niveles, y pues desde ahí nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Ok, pero usted me comentó que de pronto este año hubo una pequeña baja. Quiero que hablemos de eso cuando regresemos de la pausa, porque podría ser motivo de mucha preocupación y atención de parte de ciertos sectores, sobre todo el Estado. Ya regresamos, estás viendo Conversamos. Estás viendo Conversamos y hoy nuestro programa lo hemos dedicado a un proyecto que ya lleva varios años desarrollándose que se llama el Atlas del Desarrollo Humano, una herramienta para determinar índices, por ejemplo el índice de la pobreza en nuestro país, totalmente esquematizado, totalmente sectorizado, mapeado. Esto es un proyecto del PNUD y hoy conversamos con una de las especialistas en estadística que nos puede arrojar números muy interesantes sobre la evaluación que se hizo este año. Paola, cuénteme un poco, ¿cómo es eso de que este año decrecimos en desarrollo? Pues sí, eso no nos había pasado o sea, nunca nos había pasado. Siempre habíamos visto que en promedio íbamos avanzando, íbamos subiendo, pero no esperábamos algo diferente, porque a nivel global esa fue la condición de todos los países como efecto de la pandemia. Es importante mencionarles que todos estos índices para este Atlas se actualizaron al año 2020. Por eso es que ahorita estamos viendo ese decrecimiento, ¿verdad? Los índices se componen básicamente en 3 dimensiones, que es una parte que es tener una vida larga y saludable, y esa parte tuvo una afectación muy pequeña, pero sí se vio un decrecimiento que tampoco se veía antes.
la parte de conocimiento no se afectó, la parte de conocimiento siguió creciendo. Cuando usted dice conocimiento, se refiere a un análisis de cómo están trabajando nuestro sistema educativo. Realmente eso se mide a través de 2 indicadores y uno de esos indicadores es los años promedio de escolaridad. Entonces ahí tenemos cuánto en promedio ha estudiado una persona a lo largo de su vida en el cantón, ¿verdad? Entran las personas de 25 años y más. Y el otro indicador hace referencia más bien a lo que pasa actualmente y es los años esperados de escolaridad. Entonces, básicamente se fija la estimación de si un niño o una niña de 6 años en el cantón, cuánto se espera que vaya a estudiar a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces, a partir de esos 2 indicadores, se hace la estimación cantonal. Ahí no hay, ¿verdad?, una afectación a partir de la pandemia, quizá por el tipo de indicadores que estamos utilizando, ¿verdad? Pero aún así es interesante porque en ese indicador que uno pensaría que los cantones no deberían de tener mayor diferencia, sí las tienen, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo. Pero definitivamente el tercer componente que es parte del índice de desarrollo humano, que es el de bienestar material, es el que sufre una afectación mayor, ¿verdad? Porque es la parte, digamos, que de la parte económica del índice y que es coherente con los resultados que hemos estado viendo sobre las tasas de pobreza, desempleo, ¿verdad?, la reducción de ingresos y demás, que a partir de la pandemia tuvimos una afectación importante. Bueno, es que en nuestro país se habla mucho precisamente de desempleo, se habla mucho de índices de pobreza, pero igual debemos reconocer que hay fenómenos globales que nos han afectado enormemente. Pandemia, ahora la guerra, el problema con los contenedores, ¿verdad? Que el costo de los insumos es muchísimo más elevado y afecta enormemente a los países, sobre todo en vías de desarrollo como el nuestro. Pero no sé si ustedes tienen mapeado dentro de estos índices cuáles son esos cantones que en este momento están más afectados, cuáles son esas zonas de nuestro país a las cuales deberíamos intervenir o tratar de ayudar lo más pronto posible. Definitivamente las zonas más afectadas o los cantones más afectados son los cantones fronterizos y los cantones que se ubican en la zona costera, ¿verdad? Realmente se ve muy marcado. Para este atlas no es la norma, usualmente nosotros no generamos un informe a partir del atlas, sino que solo es una herramienta que está disponible para consulta dinámica y demás, pero en esta oportunidad sí tenemos un informe que acompaña el atlas y que hace algunos análisis para saber qué es lo que pasa, por ejemplo, en los cantones que están dentro del gran área metropolitana y fuera de esta, ¿verdad? Y hay diferencias importantes. Entonces, definitivamente a través de todos los índices es una cuestión que se ve muy marcada, ¿verdad? De esto de que a lo largo del gran área metropolitana la situación cambia bastante. Hablábamos de esos fenómenos globales que de pronto pueden tener injerencia en nuestro país y usted acaba de mencionar las fronteras. ¿Hay indicadores dentro de este atlas que de pronto nos pudiese ayudar a entender que fenómenos, por ejemplo, como el fenómeno migratorio, esto está reflejado en el atlas o va por aparte? Vamos a ver, el atlas al final lo que brinda es datos y hace una invitación al análisis, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que una vez que yo tenga y conozca los datos de mi cantón, por ejemplo, me acompañe de otros indicadores que me ayuden a comprender por qué estoy así, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha causado que yo llegue ahí, que esté por debajo de tal cual, ¿verdad? Entonces, no tenemos indicadores de absolutamente todo, ¿verdad? Además de que desgraciadamente parece que no es así, pero la información cantonal es bien escasa en este país, ¿verdad? Entonces es difícil y tenemos que recurrir a estimaciones y hacer un montón de cosas, ¿verdad?, para poder llegar a estos números. Sí tenemos un pendiente y yo creo que eso lo venimos hablando muy recientemente, pero que definitivamente debería ser un compromiso para el próximo atlas, de acompañarlo de otros indicadores, porque tal vez quedarse con indicadores de bienestar material, de conocimiento y de esperanza de vida, por ejemplo,
se nos queda un poco corto para el análisis que se requiere para entender cada una de estas 82 realidades. Usted menciona que mucho de este mapeo que se desarrolla en el país, se hace a través de los cantones. ¿Cómo elaboran ustedes estos índices? ¿A partir de trabajo conjunto, por ejemplo, con los gobiernos locales, o la organización desarrolla un proceso de investigación totalmente aparte? No, básicamente nosotros tenemos dos alianzas muy importantes. Uno de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Esa es una alianza que mantenemos desde el día 1, ¿verdad? Y también que le comentaba con el CINIRUBE. Nosotros lo que hacemos es utilizar fuentes oficiales de información en el país para alimentar estos índices, ¿verdad? Por decir algo, hay indicadores que vienen de las defunciones que hace el registro civil que les lleva el INEC, hay algunos de proyecciones de población, utilizamos información de censos, ¿verdad? Para hacer algunas estimaciones, utilizamos el consumo eléctrico residencial, que ese lo obtenemos, ¿verdad? De todas las diferentes empresas que brindan el servicio de electricidad en el país. Utilizamos una serie de indicadores, pero todo es información oficial. Bueno, ¿cómo poner a echar a andar la maquinaria para utilizar todos estos importantes insumos? Vamos a conversar un poquito de eso, de las experiencias pasadas en años anteriores. Continúe viendo, conversamos, pero vamos a una breve pausa y ya volvemos. No se preocupen. Estamos de vuelta con su espacio Conversamos y hoy hablamos con Paola Omodeo, quien es especialista en estadística de un proyecto desarrollado por el PNUD que se encarga de buscar indicadores sobre el desarrollo humano en nuestro país. Tratar de determinar qué está pasando en las comunidades, en los cantones, no solo del área metropolitana, sino en el país completo. Hablábamos de que, por ejemplo, en las zonas fronterizas hay algunos problemitas que podríamos resolver si utilizamos esta herramienta para tratar de crear una injerencia importante en esas comunidades. Es muy pronto para considerar los indicadores actuales, porque apenas acaban de presentarlo, pero tal vez me contás de experiencias anteriores, en los años anteriores, ¿cómo se ha trabajado con esos indicadores? De pronto el PNUD ha compartido esta información con organizaciones del Estado, no sé, hablábamos por ejemplo del tema de género, no sé si el INAMU toma estas herramientas y pone acción en ello. Sí, vamos a ver, si han sido utilizados, ¿verdad? Los índices son utilizados por diferentes instituciones, organizaciones, ¿verdad? Incluso, no sé, hasta la parte de la empresa privada puede utilizar estos índices para tomar alguna decisión sobre qué negocio, qué otra cosa podría poner en uno de los cantones. Realmente el enfoque más fuerte que yo he visto en los años anteriores es el tema de los gobiernos locales utilizando y apoderándose, ¿verdad?, de sus índices. En ocasiones anteriores hemos recibido solicitudes, ¿verdad?, de capacitaciones y de asesoramiento sobre el uso de estos datos, sobre todo en el desarrollo de los planes de desarrollo humano en las municipalidades, ¿verdad? Entonces, pues ahí sigue la apertura y yo creo que en diferentes entrevistas y actividades he insistido en la posibilidad de que se acerquen, ¿verdad?, los gobiernos locales para colaborarles en que al menos entiendan la herramienta y pues ver un poco qué podríamos hacer más, ¿verdad?, para tomar estos datos como referencia para el desarrollo de muchas políticas o acciones estratégicas que puedan hacer desde sus comunidades, ¿verdad? Sí, ahora que usted hablaba sobre cómo, por ejemplo, los municipios pueden asumir este tipo de herramientas, sí que los gobiernos locales han estado implementando o creando una serie
de departamentos, de direcciones enfocadas mucho a lo social, que antes no se lograban ver en los municipios. Por ejemplo, ahora hay oficinas de la mujer, oficinas de juventud. De pronto puede uno ver también que hay en asociación a veces con, por ejemplo, no sé si el Colegio de Abogados o con el Ministerio de Justicia, las famosas casas de la justicia, que de pronto colaboran, ¿verdad?, de algún modo con la ciudadanía en cosas que no son las competencias habituales de los municipios, ¿verdad?, que es solamente recolección de basura o este tipo de cosas, sino que ya están trabajando de forma importante en desarrollo humano. Usted pues que le ha tocado desmenuzar todo este montón de insumos, como profesional, ¿cuál cree usted, independientemente del estudio, que deberían ser esos números, esas estadísticas en las cuales deberíamos trabajar con más inmediatez? Bueno, esa pregunta está complicada, ¿verdad? Pero yo creo que todos los índices que trabajamos, ¿verdad?, en el marco de este proyecto son vitales. Entenderlos y conocerlos serían de mucha importancia realmente, como le he estado diciendo, para toda la población. Sin embargo, el tema de la pobreza multidimensional, ¿verdad?, del saber, digamos, ese es un índice que evalúa 16 diferentes privaciones, y si un hogar tiene 3 o más, ya se considera un hogar multidimensionalmente pobre. Imagínense, solo 3, ¿verdad? Entonces, tener más de 3 privaciones, imagínense ¿verdad?, lo fuerte que debe ser, sí, para diferentes comunidades. Y entonces yo creo que, digamos, en el PNUD hay un lema, ¿verdad?, que es que no se debe dejar a nadie atrás, ¿verdad? No dejamos a nadie atrás, y yo creo que en línea con eso definitivamente ese indicador toma mucha relevancia, y en el sentido de que es un indicador que presenta unas disparidades enormes en los diferentes cantones, ¿verdad? Donde hay algo que usted comentó al inicio que tenía que ver con un indicador que hablaba de la calidad de vida o de la expectativa de vida, que se viene abajo producto de la pandemia. Y es interesante, de pronto antes de la pandemia no teníamos conciencia de lo importante que era mantenerse saludable, alimentarse correctamente, hacer ejercicio, mantener nuestro sistema de defensas, como dicen, con toda la pata. Y estos indicadores bien te podrían dar una luz de que al haber desmejorado en expectativa de vida, de pronto hay que generar programas que tienen que ver con eso, con la recuperación de las personas que, pues, lamentablemente, por ejemplo, sufrieron de COVID y que tienen que velar también por su calidad de vida, por su salud. Totalmente, digamos, de la ATA se desprenden muchísimos indicadores. Uno de esos es la esperanza de vida. Y la esperanza de vida, para hacer una estimación cantonal, uno de los indicadores claves que utiliza es la tasa bruta de mortalidad. Entonces, definitivamente ese es el indicador que mueve hacia esa baja en esa dimensión, ¿verdad?, de tener una vida larga y saludable. Esperaríamos, ¿verdad?, que a nivel del país tengamos una mayor conciencia en esa línea, ¿verdad?, pero también tenemos que tener mucha claridad de que Costa Rica es un país que va en la ruta del envejecimiento, ¿verdad? Entonces eso es todo un reto, pero bueno, vamos a ver en ese momento si tenemos que hacer algún ajuste y demás, ¿verdad?, que ya nos ha pasado, porque tenemos que también ajustarnos hay un compromiso enorme de reflejar la realidad, ¿verdad? Yo no puedo hacer una construcción de medidas por salir y venir aquí, sentarme y decirles sí, lo lanzamos, ¿verdad? Hay un compromiso muy grande de definitivamente ser una herramienta que le brinde qué es lo que está pasando en el país a toda la ciudadanía, ¿verdad? ¿Cómo contactamos a las organizaciones, a las agrupaciones, a los ciudadanos que deseen informarse un poquito más sobre este atlas? ¿Dónde se refieren? Ok, en la página del PNUD de Costa Rica está disponible la herramienta.
Como le mencionaba hace un rato, este año tenemos un informe que describe los resultados, pero también tenemos lo que se conoce como un dashboard, que es como un tablero donde usted selecciona el año que quiere ver y le despliega todo lo que está pasando, ¿verdad? Hay videos que explican cómo usar esa herramienta, hay videos que explican qué es el Atlas, se pueden descargar los datos, se pueden descargar infográficos y por supuesto que pueden contactarnos y cualquier duda estamos para servirles. Paola, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias por venir a Conversamos y enterarnos de que existen organizaciones muy preocupadas por el desarrollo de nuestras comunidades y sobre todo el desarrollo humano de cada ciudadano de este país. A ustedes también gracias por habernos acompañado en Conversamos. Soy Eric Jarquín y los invito a continuar viendo la excelente programación de Canal 13.